Muy bien, a esta hora tenemos la entrevista. Me acompaña Stephanie Valencia, mi compañera. Stephanie, Pablo, bienvenida primera. Muy buenas tardes, muchas gracias. Quiero que hablemos de lo que está pasando en Guaviare, de las operaciones del Ejército Nacional, de lo que ha pasado con las estructuras que rodean a alias Iván Mordisco. ¿Qué es lo que viene pasando con la fuerza pública? Bueno, pues Pablo, es muy compleja la situación, no solamente en el departamento del Guaviare, sino también en el Bichada, en Guainía, en el departamento del Meta, en esos puntos donde confluyen estos departamentos. Han estado, digamos, no voy a decir que históricamente, pero sí por mucho tiempo, por lo menos desde que se crearon las disidencias de las FARC, han estado incrustados en estos departamentos delinquiendo. Pablo, estamos hablando de, además de las extorsiones bajo las que tienen sometidas a las comunidades, específicamente al comercio, también a las comunidades campesinas, pues también hay otras actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal que de alguna manera pues también inciden y perjudican la calidad de vida de las comunidades en esas zonas que de alguna manera pues se ven obligadas o amenazadas a contribuir con estos grupos en estas actividades ilegales. Allí en el departamento de El Bichada, en las últimas horas, Pablo, hubo una operación militar conjunta muy importante en donde se dieron de baja a dos integrantes de las disidencias de Iván Mordisco, uno de ellos un cabecilla de Comisión de Finanzas, la persona encargada prácticamente, como para traducirle a la gente, es la persona encargada de financiar la violencia y el terrorismo que habían en estos departamentos. A través de esas actividades ilícitas recaudaban el dinero con el cual ellos pues siguen de alguna manera generando esa violencia en el departamento. Estamos hablando de alias Samuel, que es el cabecilla que dieron de baja, y junto a él también dieron de baja las fuerzas militares a un integrante que hacía parte del cordón de seguridad de este cabecilla, que se suma, Pablo, además a la cantidad de golpes que ha tenido la fuerza pública en contra de Iván Mordisco, que es el blanco principal por el que van las autoridades, y cada vez se ha ido cerrando ese cerco, cada vez han venido cayendo esos alfiles de Iván Mordisco. Hemos conocido como también desde el año pasado a hoy ya han podido capturar a varias personas que han sido muy cercanas, no solamente del círculo familiar de Iván Mordisco, sino también del círculo de seguridad de Iván Mordisco. Entre ellos, pues 4 hermanos ya han capturado, Pablo, también a una persona que era muy cercana a Iván Mordisco, alias Jenny, que las autoridades consideran como una hija para Iván Mordisco, la crió durante muchísimos años. Y pues hoy estamos viendo un resultado más de un cabecilla también, ficha clave de Mordisco allí en esos departamentos. Muy bien, el general Eric Rodríguez es el subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas que está detrás de estos golpes fuertes que precisamente se han dado a alias Iván Mordisco. Lo saludamos a esta hora, es un gusto tenerlo en este espacio. General, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Pablo. Claro que sí, nos estaba dando un contexto de lo que han logrado en los últimos días en contra de esta estructura de alias Iván Mordisco. Cuéntenos un poco cómo han logrado precisamente estos golpes tan fuertes en contra de este cabecilla, de este delincuente. Pablo, debo mencionar, para empezar, que estos golpes que se han venido dando de manera muy metódica a las estructuras de Iván Mordisco, pero no solo a las de Iván Mordisco, también se han golpeado estructuras fundamentales en la infraestructura de Calarcá y al ELN. Han sido posibles únicamente por la integración de capacidades de nuestra Policía Nacional, nuestra Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Nacional y nuestra Armada de Colombia, integrando capacidades de inteligencia, capacidades de logística, de sostenimiento y operacionales en un trabajo totalmente coordinado con comunicación fluida y un planeamiento muy detallado. La campaña continúa. El objetivo no es debilitar solamente las estructuras de Mordisco, sino los grupos armados organizados que hoy en día pues atentan contra la seguridad de los colombianos y la estabilidad de los territorios. General, hablemos de alias Samuel. ¿Qué importancia tiene el haber dado de baja a este cabecilla para estas regiones? Es decir,
con haberlo dado de baja y haber terminado esos más de 12 años de vida criminal que tenía alias Samuel, ¿se están acabando entonces las extorsiones en estas regiones, las acciones terroristas, la violencia, o qué impacto va a tener el que hubieran dado de baja esta cabecilla en esas regiones? Stephanie, primero, este bandido es el responsable de un ataque contra infantes de Marina de nuestra Armada Nacional perpetrado en el año 2020. En ese ataque fueron asesinados 2 de nuestros infantes de Marina y heridos otros 2. También participó en el asesinato de unos campesinos en la vereda La Paz en 2022, en el municipio de El Retorno, Guaviare. Y ha liderado y encabezado las acciones criminales que realiza esa estructura en esa región tan extensa y tan apartada del territorio nacional. No quiere decir con su baja que las extorsiones vayan a terminar en San José del Guaviare, o que las FARC vayan a dejar de reclutar niños para criminalizarlos, ponerles un fusil en las manos y ponerlos a matar a otros colombianos, porque detrás de él vienen otros bandidos. Pero sí es un golpe significativo para debilitar, como ustedes lo decían antes, las estructuras de Iván Mordisco. Por eso, poco a poco vamos avanzando, se va debilitando la organización y tendremos que dar con la organización y con el cabecilla principal también. Quiero que por favor hagamos un resumen, porque ahorita lo estaba haciendo Stephanie Valencia, de cuáles han sido las personas que abatieron en los últimos días que tienen que ver con esa conexión con alias Iván Mordisco, aparte de alias Samuel. Bueno, aparte de alias Samuel, hace unos pocos días también en otra operación conjunta y coordinada, repito, siempre trabajamos integrados con nuestra Policía Nacional, nuestra Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional, y como resultado un planeamiento y unas capacidades que ha desarrollado las fuerzas militares para este tipo de operaciones, se dio de baja a alias Ramiro. Eso fue en una vereda del municipio de Ituango. Este bandido de alias Ramiro lleva muchos años más, o llevaba más años en la organización terrorista, tristemente célebre en esa región de Antioquia, municipio de Ituango, Yarumal, Valdivia, toda esa región montañosa, con un prontuario bastante largo de homicidios de soldados de nuestro Ejército Nacional, colombianos jóvenes que dieron todo por el país y por esta sociedad, y también de reclutamiento de menores y asesinatos contra campesinos en esa región. Este bandido alias Ramiro había sido capturado con alias Calarcá el año anterior en una operación montada por el Ejército Nacional. Posteriormente fue dejado en libertad y estaba nuevamente liderando esa estructura en el norte de Antioquia. Estuvimos haciéndole el seguimiento por un tiempo importante hasta que pudimos dar con exactitud con su paradero, para que a través de una operación que se puede decir que fue quirúrgica, dar precisamente con el bandido y el grupo de seguridad cercano que lo protegía en ese momento. En la operación fueron neutralizados 7 integrantes de esa estructura, 6 de ellos resultaron muertos en el desarrollo de la operación militar, y una mujer salió herida, fue recuperada por las tropas y capturada y atendida ahí en el terreno. General, ¿y cuándo van a dar con Iván Mordisco, que entiendo es al final la cereza del pastel, y más que una meta o un propósito, es una orden, además una instrucción que tienen ustedes desde las fuerzas militares, de que antes de que acabe este gobierno puedan ustedes abatir a alias Iván Mordisco? Stephanie, ese es el trabajo de todos los días, de los soldados de tierra, mar y aire, de las fuerzas militares y de nuestra Policía Nacional. No descansamos hasta no cumplir con ese objetivo, para darle tranquilidad, para avanzar en la seguridad de los colombianos, no solo con el objetivo de neutralizar a este cabecilla, a este terrorista, sino también de seguir debilitando estas estructuras de estos grupos armados organizados, que a lo que están dedicados es a reclutar menores para criminalizarlos, llevarlos a la guerra
y a proteger economías ilícitas en las áreas más apartadas del territorio nacional, el narcotráfico, la minería ilegal, de paso envenenando los ríos en la cuenca de la Orinoquía, en la Amazonía, pero también de manera muy grave en el Andén Pacífico. A esto Pero están ¿cómo? dedicados los cabecillas tanto de ELN como los del FARC y Clan del Golfo. Sí, Dime. general, pero ¿cómo logran ustedes ir cerrando poco a poco ese cerco hasta llegar a Iván Mordisco con estos resultados que han estado entregando? Lo decíamos al principio, son 4 hermanos ya de Iván Mordisco que han capturado, muchas personas que han hecho parte del anillo de seguridad de Iván Mordisco. ¿Todo eso incide de alguna manera en que puedan lograr ustedes ese propósito de capturarlo o de abatirlo? Stephanie, el desarrollo de las operaciones militares no son una ciencia exacta, pero requieren un esfuerzo permanente, metódico, de integración de capacidades, como lo mencioné, y también de múltiples actividades, como la baja de este bandido alias Samuel, que pone en graves dificultades logísticas al cabecilla Iván Mordisco. Es un trabajo que se hace a lo largo y ancho del territorio nacional y que obedece a un movimiento y un planeamiento metódico en el territorio para poder ir debilitando las estructuras. Depende de múltiples factores, pero en ello estamos empecinados y pues como buena noticia para los colombianos, el compromiso de soldados tanto de tierra, mar, aire y Policía Nacional, que en estos esfuerzos estamos integrando las capacidades, también con nuestra Fiscalía General de la Nación. ¿Qué significa hoy Iván Mordisco para la criminalidad en el país y para ustedes como fuerza pública? Para la criminalidad es uno de los cabecillas del eje del mal, es uno de los peores males para los colombianos. Personas como Iván Mordisco, como los cabecillas del ELN, de las FARC de Calarcá y el Clan del Golfo, no son sino personajes que le traen al país y a los colombianos sufrimiento, muerte, atraso, inseguridad, debilitan la economía a través de generar áreas inseguras en diferentes departamentos del país. Ellos son los que están sosteniendo el narcotráfico. Ellos son los responsables del envenenamiento de los ríos en el país. Ellos están reclutando a nuestra niñez y a nuestra juventud en los campos para convertirlos en criminales, no en personas o seres humanos productivos, hombres y mujeres de familia, buenos colombianos. Los anillos de seguridad protegen a alias Iván Mordisco, es decir, ¿qué tan cerca están ustedes de este objetivo? Pablo, te puedo decir que tenemos un conocimiento claro y detallado del dispositivo. Es algo altamente móvil, como lo dije, las operaciones militares no son una ciencia exacta, pero yo no te puedo dar detalles de la organización de las estructuras. Haría muy mal y atentaría contra el trabajo que están haciendo nuestros hombres. Bien, general, quisiéramos aprovechar este espacio, si nos puede ampliar, general, ¿qué información tiene usted acerca del incidente aéreo que se registró hace un par de horas en el aeropuerto El Dorado con un helicóptero Black Hawk del Ejército? ¿Qué fue lo que pasó? Porque la información preliminar que entrega también desde la torre de control es que la aeronave se habría atravesado por la pista varias veces sin autorización y que incluso le habían dado instrucciones pues de moverse de la pista precisamente por el riesgo que eso implica y que también habría desobedecido. ¿Qué información tiene usted? Stephanie, tengo que decirte primero que desde hace varias décadas la aviación de ejército, más de 30 años, pero también nuestra Fuerza Aérea operan en el aeropuerto El Dorado con los más altos cánones de seguridad. Respecto a este incidente, pues es la Aeronáutica Civil la entidad a quien corresponde dar las declaraciones. Ya hay unos insumos, se está adelantando una investigación,
hay un tema de comunicación con la torre de control, pero como lo dije, es la Aeronáutica Civil la llamada a dar los pormenores del desarrollo de la investigación y al final, pues lo que se pueda establecer de qué sucedió realmente. Sí, general, lo entendemos perfectamente y vamos, por supuesto, a buscar a la Aeronáutica Civil, pero le quiero contrapreguntar ¿hubo, digamos, como un cortocircuito? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué otro incidente justamente en El Dorado? ¿Qué es lo que viene pasando con este tipo de situaciones? No, Pablo, te insisto, quien debe concluir, tiene la voz pertinente para ese tema, es la Aeronáutica Civil. Pero ¿qué dice el piloto, general? ¿Por qué actuó de esa manera? Es decir, atravesarse uno en una pista sin previa autorización de la torre de controles, digamos que de este lado es muy fácil decir que fue una medida irresponsable, pero ¿qué dice el piloto? ¿Qué justifica él? Yo creo que, Stephanie, lo que tenemos que hacer es no adelantar juicios apresurados. Los pilotos del Ejército Nacional son los pilotos experimentados, tú sabes que operan bajo las circunstancias y las situaciones meteorológicas más difíciles y exigentes que pueden haber en todo el globo, en todo el planeta. Yo prefiero, y es lo más prudente, que se termine la investigación y la aeronáutica pues mencione qué fue lo que sucedió. Según lo que usted dice, general, entonces preliminarmente se puede hablar de algún error de comunicación que pudo haber habido entre las partes, ¿es así? No, preliminarmente no te puedo decir nada y lo que tenemos que hacer es esperar el resultado de la investigación de la Aeronáutica Civil. Sí. General, le quiero hacer unas preguntas finales en torno a la frontera, en torno a las disidencias, en torno a la seguridad. Lo primero, en las últimas horas se canceló esa visita que tenía justamente el presidente Gustavo Petro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Dicen ellos desde Venezuela que por motivos de seguridad. ¿Cómo van los operativos en contra de las disidencias en la frontera? Pablo, las operaciones militares que se adelantan en la frontera continúan. Semanalmente, las fuerzas militares están dando resultados contra las disidencias y las diferentes facciones en todos los departamentos del territorio nacional. La dinámica operacional que presentan las fuerzas militares de Colombia, yo creo que es de las más altas que presenta cualquier fuerza militar en el mundo y el dispositivo es permanente. Muy bien, general, muchas gracias por estos minutos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol en Vivo, hablando entonces de todo lo que viene haciendo la fuerza pública en contra de alias Iván Mordisco, las estructuras en contra de este hombre, pero también el trabajo incansable del Ejército Nacional. Gracias por acompañarnos, general. Pablo y Stephanie, muchas gracias a ustedes y que tengan buena tarde. General, muchas gracias. Pues bueno, Pablo, esperemos ese resultado muy pronto, ¿no? Ya lo decíamos, es un resultado que se espera se dé antes de que termine este gobierno del presidente Petro. Poder abatir o capturar a alias Iván Mordisco, quien ya, pues como lo decía el general, es uno de los criminales más buscados, pero cada vez están más cerca, Pablo, esperemos que... Usted me decía que van 4 hermanos capturados. 4 hermanos capturados, una mujer que se considera como su hija, alias Jenny, y alrededor de ellos muchas personas que han integrado el primer anillo y segundo anillo de seguridad de alias Iván Mordisco. Realmente, Pablo, no creo que tranquilo no está. Las pocas veces que se han conocido imágenes de él, la pasada se creía que no estaba en muy buenas condiciones físicas. La inteligencia militar incluso habla de que posiblemente estuvo muy mal herido en uno de los bombardeos que se han hecho en contra de las disidencias, y en otra oportunidad se le vio navegando en una canoa prácticamente solo, vestido como campesino. Es decir, yo me imagino que las medidas de seguridad que está tomando este criminal para evitar o evadir a las autoridades pues son muy grandes. O ser neutralizado o ser capturado. Está muy cerca esta operación del Ejército.